¿Qué tal a todos? Vamos a empezar con la serie 5, que es la que toca esta semana. Esta serie es una de las que les suele costar más, ¿sí? Si bien todos van a ver que son cálculos, ¿sí? Son todas reglas de tres simples. Lo importante acá es que entiendan conceptualmente, ¿sí? Todo y puedan plantear estas reglas, ¿sí? De distintas formas, el camino que elijan para resolver el ejercicio, pero acá es importante que sean organizados con la información porque vamos a estar hablando de muchas cosas, ¿sí? Y bueno, es preciso que tengan en cada regla de tres que armen, ¿sí? Razonen qué es lo que están relacionando con qué. Entonces, vamos a empezar revisando algo que en realidad ya vieron. Si se acuerdan de la serie 3, en la serie 3 empezaron a hablarle en los últimos tres problemitas de la guía de este concepto, masa atómica, ¿sí? ¿Qué era la masa atómica? Como el nombre lo indica, que es la masa de un átomo, ¿sí? Masa atómica, ¿sí? Entonces nosotros vamos, cada vez que vamos a hablar de masa atómica, que acuérdense que no lo tienen que confundir con número másico o número de masa, que era la suma de los protones más los neutrones, ¿sí? Acuérdense que eso no figura en la tabla y no está relacionado. Está relacionado, pero no es este valor que sí figura en tabla periódica, que es la masa atómica. Que si ustedes van a la tabla periódica de la guía, en cada casillero la van a encontrar arriba a la derecha, que es el numerito que aparece ahí sin unidades. Entonces, la masa atómica, vamos a hablar siempre que es la masa de un átomo. Y acá en particular resalté el tema de que es una masa promedio, porque ustedes ya saben que en la naturaleza teníamos los isótopos, ¿sí? Y ahora vamos a recapitular un poquito eso. Ahora bien, como las masas de los átomos, de las moléculas, de todas las partículas muy chiquititas, ¿sí? Es baja, a uno le resulta incómodo trabajar con las unidades que conocemos de masa, por ejemplo, trabajar en gramos, trabajar en kilogramos, son unidades que me permiten trabajar con números de masa más altos, tal que, por ejemplo, pudiera usar una balanza, pesarlo, ¿sí? Y sacar la masa. Entonces, cuando tengo partículas chiquitas, yo no puedo agarrar un átomo, aislarme un átomo, ponerlo en una balanza y medir en estas unidades. ¿Se entiende? Entonces, la idea es generar una nueva unidad que me permita medirla, trabajar con números más manejables, ¿sí? Para estas partículas chiquititas. Y por eso que se definió una unidad especial para los átomos, las moléculas, los iones, que es la unidad de masa atómica, que se la conoce como UMA, unidad de masa atómica, y que se la representa con una U. A los fines prácticos es una unidad de masa, es como ustedes que hacían, cuando tienen una masa le ponen, bueno, esta fue medida en gramos, kilogramos, eso dicen, esto mide 20 gramos. Bueno, acá, cuando yo hablo de un átomo, voy a decir, esto tiene una masa de tanta suma. En lugar de poner gramos, uso esta unidad especial. ¿Está? Es una unidad para medir la masa de partículas muy chiquititas como los átomos, las moléculas y demás. ¿Está? Y ahora bien, ese valor que ustedes tienen ahí en la tabla, si recuerdan, ¿sí? Ese valor venía de hacer un promedio, que era un promedio especial, no el clásico promedio que ustedes hacen, que es agarrar los números y dividirlo por el número total, sino que lo que hacíamos era un promedio pesado por las abundancias isotópicas. Es decir, yo sabía, por ejemplo, en el caso del boro, yo voy a dar el ejemplo del boro, pero esto vale para todos aquellos que tengan isótopos, ¿sí? En la naturaleza, si yo tuviera una muestra de boro, ahí yo voy a encontrar átomos de boro que en el núcleo, ¿sí? Tienen distinto número de neutrones, o sea, los isótopos, y en este caso el boro en particular tiene dos isótopos, boro 10 y boro 11. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo para sacar este numerito que figura en la tabla? Sabía la masa de cada isótopo y sabía cuánto tengo en porcentaje de abundancia de ese isótopo. Es decir, si a mí me dan una muestra de boro, yo sé que de ese boro que yo tengo ahí, el 19,90% es de esta especie, del isótopo boro 10. Y el 80%, la gran mayoría, va a ser de boro 11. ¿Está? Entonces, uno lo que hacía es el promedio con esa cuentita que ustedes tenían para hacer, que era la masa promedio calculada en función de la masa del átomo del isótopo de boro 10 por la abundancia de ese, más el del otro, dividido 100. Y ese resultado me daba ese valor que figura en la tabla.
Y por eso en la tabla yo hablo del boro como si existiera uno solo, ¿sí? Pero ya sé que existen dos isótopos y que ese valor viene de promediar los isótopos. Pero para simplificar, uno habla del boro en general como del boro promedio, digamos, ¿sí? Entonces, de ahora en más yo no voy a especificar boro 10, boro 11, digo boro, ¿sí? Como si existiera uno, digo, la masa de un átomo de boro, como si existiera uno, ¿sí? Tiene en promedio esta masa. Y fíjense que yo lo tengo que sacar de la tabla, este valor, y ponerle la unidad, porque en la tabla, por una cuestión de espacio, y además porque vamos a poder hacer otra interpretación de ese valor, no figura una unidad, ¿sí? Entonces, sabemos que las masas son magnitudes y que tenemos que tenerlas con una unidad acompañando, ¿sí? Así que saco el valor de tabla y le pongo la unidad UMA. Y eso lo que me está indicando que un átomo de boro tiene en promedio esta masa. ¿Hasta acá recuerdan esto? Vamos bien, voy a ir parando así porque vamos a ir complicándola. Así que si hay algo que ya no recuerdan o no se entiende, me van diciendo, porque después para volver para atrás no va a ser tan fácil. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? No, decime vos qué es un isótopo. A ver, ¿qué era un isótopo? Porque eso ya es de la serie 3. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y en qué se diferenciaban? Claro, y tenían distinto número másico porque tenían distinto número de neutrones en el núcleo, ¿sí? Tenían el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, ¿sí? Eso eran los isótopos, por definición. Ahora sí, ¿sí? ¿Esa era la pregunta? Bueno, este cálculo lo tenías en la serie 3, ¿sí? Es un promedio ponderado o pesado, donde vos es un promedio especial. Tenés que aprenderte esta forma de calcular este promedio. Lo que vos haces es, agarrás la masa de cada isótopo, la multiplicás por el porcentaje de abundancia de ese isótopo. Lo mismo, y le sumás, haces lo mismo con el otro. Agarrás la masa de este otro, lo multiplicás por esta abundancia, que es la correspondiente a ese isótopo, y dividís todo por 100 porque estás hablando del porcentaje. ¿Está? Eso es lo que está escrito acá. No están reemplazados los numeritos, pero vos tendrías que agarrar 10,01 UMAS por 19,90% más 11,01 UMAS por 80,10% y todo dividido 100. Si haces esa cuenta, que no la voy a hacer, ¿sí? Te da ese valor. Ahora sí, no, de nada. Esto repasen de la serie 3, porque ya esto es un tema que ya se debería saber, ¿sí? Es importante, por eso lo digo. Bien, entonces, sabemos la masa de un átomo. La puedo sacar de la tabla periódica para cada elemento. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esa masa ya sé que viene de haberse promediado de todos los isótopos y que cuando saque el valorcito de la tabla periódica le tengo que agregar la unidad. Y ahí ya tenemos la masa de un átomo. Es un dato que figura en tabla, solo que tengo que sacarla y ponerle la unidad. Ahora bien, hay veces en los ejercicios, o tal vez a uno le gusta trabajar en otra unidad de masa porque no se siente cómodo trabajando con la unidad de masa UMA, ¿sí? Y le gusta trabajar en gramos, que es la que habitualmente más conocen, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad de hacer un cambio de unidad, así como venían haciendo cambios de unidades, qué sé yo, de gramo a kilogramo, a miligramo. Bueno, ustedes también podrían cambiar de UMAS a gramos o de gramos a UMAS, ¿sí? Y el factor de conversión entre esas unidades es el que figura acá. Si yo quisiera la masa, no en UMAS, en gramos, tendría que usar esto. Una UMA, decir que tengo una UMA, ¿sí? Equivale a tener 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, fíjense qué chiquito en gramos. Y por eso es que trabajamos en UMAS, fíjense. Trabajo con UMAS porque me permite trabajar con números más altos, más manejables. Si trabajo en gramos puedo hacerlo, pero voy a trabajar con números muy chiquititos. Fíjense que esto es 0,23 ceros y recién después 1,661. ¿Sí? O sea, la menos 24 gramos.
pero si uno le gusta trabajar en gramos, puede hacerlo. Y este es el pasaje. Por ejemplo, recién dijimos que la masa promedio del boro era 10,81 UMAS. Supónganse que les dicen el ejercicio, decime la masa de un átomo, pero no me la des en UMAS, dámela en gramos. Entonces, ¿qué van a hacer? Usar esto para pasar esta masa a gramos, como cualquier pasaje de unidad, no estoy haciendo nada raro, ¿sí? UMAS es una unidad de masa y yo la puedo convertir en otra unidad de masa, ¿sí? En este caso la voy a convertir a gramos. Entonces, ¿cómo harían eso? Bueno, en la tabla yo sé que ese valor lo saco y le pongo la unidad UMAS. Ok, entonces, si la quiero pasar a gramos, digo, bueno, si una UMA equivale a este valor en gramos, entonces lo que yo tengo para el boro, ¿sí? UMA equivale a esto. Y esto es una regla de 3, que es 10,81 por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos dividido 1. Eso me da este valor en gramos. O sea, fíjense que un átomo, si le mido la masa a un átomo en gramos, fíjense qué valor chiquitito, está en el orden de 10 a la menos 23. ¿Mm? Entonces, o trabajo en UMA si me gusta, o trabajo en gramos si me gusta, o depende que me pida el ejercicio. Entonces, yo ahora lo que puedo decir, bueno, mira, si tenés un átomo de boro, su masa promedio es 10,81 si te gusta trabajar con la unidad de masa UMA, o si te gusta trabajar con la masa en gramos, 1,80 por 10 a la 23, a la menos 23. ¿Se entendió? Pero siempre estamos hablando de la masa de un átomo. ¿Acabamos? ¿Hasta acabamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es simplemente un pasaje de unidades y me gustaría pasar de UMAS a gramos, de gramos a UMAS y demás. Bueno, entonces ya sabemos la masa de un átomo. Directo voy a la tabla, lo saco de ahí, lo pongo en UMAS, eso es la masa de un átomo. Y si quiero pasarla de un átomo a gramos, uso esta equivalencia, punto. Hasta ahí hicimos eso nada más. Y ahora la vamos a complicar, por eso pregunto si está todo claro hasta acá, para no tener que volver para atrás. Hasta acá estamos trabajando con un átomo de boro o del que estemos hablando. Yo agarré el boro porque es el que tengo acá. De lo que estemos hablando hacen el mismo razonamiento. Nada más que va a ir cambiando el valor de la masa cuando cambie el átomo que elija. Entonces, si se entendió hasta acá, sigo. Espera que tenés una pregunta de Javier. A mí no me aparece. Yo no sé si puedes repetir cómo encontrar la abundancia del elemento. No lo vas, eso se mide experimentalmente. Esos valores que te dan acá, esto repito, esto fíjense que es de la serie 3. Esto ya lo hablamos, tienen que repasar la serie 3. Estos valores ustedes no los van a poder calcular, se los van a tener que dar en el ejercicio. ¿Está bien? Ustedes van a tener la tabla periódica y van a trabajar directo con el promedio ya. Pero si les dieran el caso donde tienen que calcularla, les van a decir, mira, el isótopo tal tiene tal masa y tal abundancia. ¿Sí? Repito, esto era de la serie 3. Recuerden repasar la serie 3. Ahí tienen toda la teoría. ¿Hasta acá vamos? Ceci, espera un segundito. Más allá del cálculo, lo que tienen que tener en cuenta es que ese numerito, el 10,81, en realidad no hay ningún átomo de boro que tenga esa masa, porque resulta, ese número sale de un promedio entre los distintos isótopos. ¿Sí? El cálculo está explicado, como les dice Cecilia, en la unidad 3, ¿está? Pero lo que tienen que entender ahora, lo que tienen que hacer hincapié es en el concepto. Ese número sale de un promedio. ¿Por qué? Porque debido al fenómeno de los isótopos, los átomos de boro y de cualquier elemento no son todos iguales. Tienen el mismo número de protones todos, pero cambia su masa. Entonces, la masa de un átomo va a venir haciendo un promedio entre las masas de los distintos isótopos. ¿Eso lo tienen claro? Javier, ¿eso lo tenés claro? Hola.
Sí, sí, profe. Bueno, Gracias. si tenés eso claro, para seguir con la clase de hoy, eso lo tenés que tener claro. ¿Cómo saco la masa atómica? Voy a la tabla periódica, miro el elemento y me fijo en ese número. ¿Sí? ¿De dónde salió ese número? De la práctica 3. ¿Está? Haciendo un promedio, como hacías vos con las notas cuando estabas en secundaria. ¿Está? Eso tenerlo claro y seguimos para adelante. Bien. Bueno, entonces hasta ahora venimos trabajando con un átomo y yo puedo calcularle la masa en UMAS, es simplemente sacar el valor de la tabla y ponerle la unidad UMAS, o pasar esa unidad a gramos y tengo la masa de un átomo en gramos, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer esto, presten atención. Eso que venimos haciendo hasta ahora, de ir a la tabla, busco el valor de la tabla, le pongo la unidad UMAS, es todo lo que está acá a la izquierda. No miren lo que está a la derecha por ahora. Entonces, de ahora en más, siempre que les digan en un ejercicio, estás trabajando con el átomo de boro, de cloro, de calcio, lo que sea, ustedes van a leer a la tabla y lo primero que tienen que hacer es eso. Si saben de quién están hablando, van a la tabla, buscan este número, ¿sí? Para resolver los ejercicios estoy hablando, ¿no? Buscan este número y ya saben que si a ese número lo sacan de la tabla, le ponen la unidad UMA, eso me indica la masa de un átomo de boro. Escrito como reglita de 3 sería esto. 10,81. UMA, y que se la puse en rojo porque ahora vamos a ver otra cosa. Esto, así, saco la tabla, le pongo la U de UMA, es la masa de un átomo, de el que estemos hablando, en este caso es boro. Si fuera el de cloro sería 35,5 el valor, ¿está bien? ¿Está? Eso se entendió hasta ahora. O sea, el caminito este que viene hacia acá es lo que hablamos hasta ahora. Saco el dato de tabla, le pongo la unidad UMA, es la masa promedio de un átomo de el que estemos hablando, en este caso boro. Un átomo de boro tiene esta masa expresada en UMA. Si me interesara en gramos, paso con la equivalencia que le di recién a gramos. Pero, ¿se entendió esta parte, ese caminito? Sí. Bien. Entonces, ahora sí vamos al otro caminito. Ustedes la demostración la van a tener que estudiar del apunte teórico. Por una cuestión de tiempo no la vamos a hacer. Me lo van a creer y van después a ver por qué el de esto en el apunte teórico. Ahora bien, entonces dijimos que en la tabla este número figura sin unidad. Yo si le pongo UMA significa esto. Pero van a ver que si yo saco este valor de la tabla periódica y en lugar de ponerle al lado la unidad UMA, le pongo la unidad gramos, o sea, fíjense, es el mismo número, lo que hice yo es que lo saqué de la tabla y le puse ahora en lugar de UMA gramos, o sea, le cambié la unidad con la que lo estoy expresando. Cuando hago eso, ¿sí? La masa expresada en gramos, o sea, el valor que saqué de tabla, si yo lo expreso en gramos, siempre se va a corresponder con este número que figura acá, que es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Esta masa ahora me va a indicar la masa de este número de átomos de boro, en este caso, del que estemos hablando, ¿sí? Es decir, que ese valor que sacan de la tabla pueden expresarlo de dos maneras y tienen dos significados distintos en función de qué unidad le ponga a ese valor que saqué de tabla. Si le pongo UMA, es la masa de un átomo solito, ¿sí? Promedio, ¿no? Masa. Si le pongo la unidad gramos, no es la masa de un átomo solito, sino que es la masa de todos estos átomos, de 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Está bien? Y a esto se lo llama número de Avogadro. Entonces, es la masa del número de Avogadro de átomos. ¿Estamos hasta acá? La demostración la tienen en el apunte teórico. Entonces, de ahora en adelante, dependiendo qué unidad le pongan, tienen dos significados distintos. Si le pongo gramos, es la masa del número de Avogadro. Si le pongo UMA, es la masa de un átomo. ¿Queda claro eso? Tiene dos interpretaciones, en función de qué unidad acompaña el valor. Acá quedó claro, acá Franco dice que sí, ¿el resto? Sí. Bien, perfecto. Uy, mi video estaba encendido.
Bueno, no importa. Bien, entonces, vamos a definir ahora lo que llamamos una unidad de cantidad. Para nosotros, siempre que me digan la palabra cantidad, me van a estar hablando de moles. Mol. Mol es la unidad de cantidad. ¿Qué significa una unidad de cantidad? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de un par de zapatos, voy a hacer esto se utiliza solo para partículas chiquitas, ¿está bien? Pero voy a hacer un ejemplo macroscópico de algo cotidiano para que se imaginen. Cuando ustedes hablan de un par de zapatos, ¿cuántos zapatos involucra tener un par? ¿Cuántos zapatos son? Dos. Dos. Entonces, en ese caso, decir un par engloba tener dos zapatos, ¿sí o no? Cuando van y compran una docena de medialunas, ¿cuántas medialunas están comprando? 12. 12. Es decir, que decir la palabra docena involucra tener adentro 12 elementos. Bueno, docena y par, ¿sí? Son unidades, si quieren, de cantidad. Engloban cierto número de elementos. Bueno, para nosotros, no vamos a hablar de medialunas ni de zapatos, vamos a hablar de átomos, moléculas, iones, lo que sea. Entonces, para nosotros, nuestra unidad de cantidad se va a llamar mol. Y decir que tengo un mol de lo que esté hablando, un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones, lo que sea, ¿sí? Un mol va a englobar tener 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, un mol de partículas involucra tener 6,02 por 10 a la 23 partículas, o sea, el número de Avogadro de partículas. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo hablo de mol, estoy considerando mi unidad de cantidad engloba cierto número de partículas. ¿Cuántas partículas? El número de Avogadro de partículas, este valor. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo a la masa, que la saqué en gramos, digo que es la masa de este número de átomos, del número de Avogadro de átomos, eso implicaría tener un mol de átomos. ¿Se entiende? Acá Franco dice que sí, ¿el resto? Sí. Sí, exacto. O sea, si vos la sacás de la tabla a ese valor y le pones gramos, deja de ser, ya no es la masa de un átomo solito, ¿sí? Es de más átomos. ¿Cuántos más? Este número. El número de Avogadro. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, decir que tengo este número de átomos, el número de Avogadro de átomos, implica tener un mol de átomos. ¿Sí? Entonces, nuestra unidad de cantidad, mol, engloba tener el número de Avogadro de átomos. ¿Hasta acá se entendió o no? Esto es lo que los confunde en general, por eso. Si están confundidos, pregunten, porque es lógico que están confundidos. La demostración la tienen en el apunte teórico. Sí. Un mol de átomos es como que un poco abreviar el número de Avogadro. No lo estás abreviando, estás englobándolo, digámoslo así. Vos englobás, no estás abreviando, no le estás sacando nada. Decir un mol es decir, mira, vos tenés un mol, tenés ahí entonces tanto número de partículas. ¿Sí? Engloba, la palabra mol engloba tener adentro un número determinado de partículas. ¿Cuántas partículas? El número de Avogadro. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, bien, si esto se entendió, vamos a aplicarlo. Supongan todos agarren la tabla periódica y vamos ahora a hablar del calcio. Sacamos al boro, cambiamos para variar un poco. Vayan al calcio y vean qué valor me dice la tabla periódica. Obviamente va a estar sin unidad y nada, y nosotros vamos a ponerle las unidades y decir qué significa con cada unidad. Entonces, ¿qué dice en la tabla periódica para el calcio? ¿Cuánto vale? 40,08 unidades. 40,08. Eso es lo que figura así, sin la unidad, sin nada. ¿Todos se ubicaron? Bien, ahí contestan, ¿sí?
Ok, entonces yo voy a tener que hacer las dos interpretaciones, ¿sí? En función de qué unidad le voy a poner a 40,08, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo 40,08 y le pongo la unidad U más al lado, le pongo la U acá al lado, ¿esa es la masa de cuántos átomos? De 1. 1. ¿Están todos de acuerdo que es de 1? Bien, perfecto. Entonces, si le pongo la U, es un átomo, es la masa promedio de un átomo de calcio. Pero si no quiero ponerle la U, le pongo la G al lado, la G de gramos. ¿Esa es la masa de cuántos átomos? 6,002 por 10 a la 23. Perfecto, o sea, el número de Avogadro de átomos. Perfecto. Es decir, y si yo no les pido número, les pido cantidad de átomos, ¿cuántos serían? 40,08 gramos. ¿Qué cantidad de átomos son? Un mol, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que van a tener que hacer, interpretar lo que me dice la tabla periódica. Si lo expreso en UMA, es la masa de un átomo. No es la de 2, la de 3, no, es la de 1. ¿Está? Si lo pongo en gramos, es la del número de Avogadro. ¿Está? Que implica tener un mol de partículas, un mol de átomos. Esto sería el resumen de este valor interpretado, este valor en la tabla. Así, sin unidad, no tiene sentido. Yo lo tengo que interpretar y ponerle la unidad y decir con cada unidad qué significa. ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, acá voy a resaltar 3 conceptos que son los que van a aparecer en los ejercicios. Que son, van a hablarles de masa, de número y de cantidad. Ahora está todo con átomos porque estamos trabajando con átomos. Cuando pasemos a moléculas va a también aparecer todo esto relacionado con moléculas. Entonces, de ahora en adelante, ojo con estos términos. ¿Por qué? En general, ustedes cuando en un ejercicio le dicen calculame la cantidad de calcio, ustedes no sé por qué interpretan que les están pidiendo la masa. Cuando a mí me dicen la palabra cantidad, es moles, de lo que estemos hablando. Así que ojo con eso, primera cosa. Y segundo, fíjense que me van a poder estar hablando de 3 cosas en simultáneo. Me pueden decir, calculame la masa. Ok, entonces yo sé que si me quieren calcular la masa, dependiendo en qué relación me conviene trabajar, voy a decir, bueno, la masa yo la puedo medir en gramos o la puedo medir en UMAS. Esta columnita, digamos, está relacionada con la masa de un átomo en el primer caso y del número de Avogadro de átomos en el segundo, porque tienen distinta unidad. Me pueden hablar de números de átomos. Número de átomos es contar los átomos. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 10, 20, el número de Avogadro, ¿se entiende? Esos números. Número de partículas es contar cuántas partículas, ¿sí? Acá en la primera relación tengo un átomo. Y en la segunda relación, ¿cuántos tengo? Y tengo este número enorme, 6,02 por 10 a la 23. Pero esto es contar partículas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, lo que sea. ¿Está? Y cuando me hablan de cantidad, ahí ya sé que estoy hablando de moles. Y que moles engloba tener cierto número de partículas adentro. En particular, si hablo de un mol, implica tener este número de partículas. ¿Se entiende la diferencia entre masa, número y cantidad? De átomos, de moléculas, de lo que estemos hablando. Masa, número y cantidad. Va a empezar a aparecer eso. ¿Sí o no? ¿Se entiende la diferencia entre estos términos? Profe, una pregunta. O sea, Sí. ¿se refiere al número de átomos? No. O sea, en Y moles se estoy refiere hablando más que al... nada en realidad de, cuando me hablan de número, ahora estoy relacionándolo sí con número de átomos porque estamos hablando de átomos. Más adelante vamos a hablar de moléculas y va a aparecer número de moléculas, ¿está? Pero lo que yo quiero hacer hincapié es en la diferencia entre cuando me hablan de masa, yo sé que mido en unidades de masa. Cuando me hablan de calcularme el número de átomos, número de moléculas, número de iones, número de lo que sea, me están diciendo, decime el número de partículas. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 10, 11, 12, ¿cuántas tengo? A eso me estoy refiriendo. La palabra número me dice, contame las partículas, como si yo pudiera identificar a cada una. ¿Mm?
Y la palabra cantidad me habla de moles. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es número, entre lo que es cantidad, entre lo que es masa? Son cosas diferentes, 3 cosas diferentes, los términos. Bien. ¿Sabes qué, Ceci? Al chico que hizo una pregunta recién. Vos hasta ahora, Cecilia, te está hablando de un elemento. Antes fue el boro, ahora fue el calcio. Estás hablando de un elemento. La menor partícula de un elemento es el átomo. Entonces, si vos estás estudiando un elemento, como la menor partícula del elemento es el átomo, vos vas a hablar de número de átomos y de cantidad de átomos. Punto. No te compliques que todavía no fuimos más adelante. ¿Está claro? Cecilia te está presentando elementos. La menor partícula de un elemento es el átomo. Entonces vos vas a hablar de número de átomos y de cantidad de átomos, o de moles de átomos, pero siempre átomos va a ser la palabra. ¿Estás? ¿Entendés? Sí, profe, gracias. Bien. Bárbaro. Entonces, esto que yo escribí acá, la segunda relación que escribí acá, así toda estirada como fuera una regla de 3, la puedo condensar un poco, la puedo achicar y definir directamente lo que llamamos masa molar, ¿sí? Masa molar, como el nombre lo indica, es la masa, molar viene de mol, es la masa de un mol. La masa de un mol de átomos. ¿Cuánto dijimos? Que acá lo escribimos estirado, pero ya lo dijimos. Un mol de átomos, que es decir, tener este número de átomos, tiene una masa de 40,08 gramos, ¿sí o no? Esto estirado significa esto. La masa de un mol de átomos es 40,08. Entonces, en lugar de escribirlo así estirado, ¿sí? Como está acá, lo puedo escribir así. La masa molar. Masa molar se le simboliza con una M en itálica, cursiva, ¿sí? Mayúscula cursiva, con el subíndice del elemento en el que estoy hablando, calcio, en este caso, 40,08 gramos barra mol. Esto, traducido, significa esto. 40,08 gramos es la masa de un mol. ¿Sí? Nada más que en lugar de escribirlo estirado, lo escribo así. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es como para no estar escribiendo todo estirado, lo escribo así. Pero si tuviera que armar la reglita de 3 y la quiero escribir estirada, es esto, ¿sí? Este barra mol es 40,08 gramos en la masa, barrita, un mol, ¿está? Entonces, esto va a aparecer de ahora en más la masa molar, ¿sí? Bien. Entonces, si se entendió esto, vamos a hacer 3 ejercicios rapiditos, si queda poco tiempo. Acá volví a copiar lo que ya teníamos, ¿sí? En UMAS y en gramos lo que teníamos para el calcio. Y me hacen una pregunta, por ejemplo. Me dicen esto como un ejercicio. Fíjense que esto en celeste lo sacamos de la tabla periódica y lo interpretamos. O sea, esto no me lo dio el ejercicio. Esto directamente es ir a la tabla, busco el valor, le pongo las 2 unidades e interpreto qué significa cada una. ¿Sí? Ahora bien, de eso me pueden preguntar distintas cosas. Por ejemplo, en este ejercicio me dicen, calculame la masa en gramos de 3,35 moles de átomos de calcio. ¿Cómo harían eso? O sea, fíjense que ustedes nada más cuentan con esto que hicimos al principio. Entonces, de acá va a tener que salir el primer renglón de la regla de 3 que voy a armar para resolver esto. Entonces, tengo que evaluar, ¿me conviene usar la primera interpretación que hice o me conviene usar la segunda? ¿Qué dicen ustedes? La segunda. La segunda. ¿Por qué la segunda? A ver. Porque ya Porque tenemos. haces un molde de átomos de carbono. Claro, por todo lo que dijeron todos juntos, pero sí. En la segunda aparece moles, que es justo lo que yo tengo que decir, y además la masa en gramos también aparece en la segunda, y me piden la masa en gramos. Entonces, ¿cómo sería la reglita de 3 para armarla? ¿Cómo sería el primer renglón? A ver. Si 6,02 por 10 a la 23 átomos es igual a un mol. Ojo. Fíjate que si vos usas esto, estás usando número de átomos. Y vos acá no tenés número de átomos, tenés moles de átomos. 40,08 gramos. No, sería 40,8 gramos es un mol y abajo de mol
pones 3,35 moles. ¿Van de acuerdo? Él la dijo al revés, pero lo mismo, ¿sí? Yo sé que un mol de átomos de calcio, fíjense como en las reglas de 3 escribo todo, porque por ahora son átomos nada más. Después vamos a ver moléculas, átomos dentro de las moléculas, así que tienen que aclarar de qué están hablando para no olvidarse. Yo sé, según la teoría, porque solo es la teoría y la interpretación que dice, es que si tengo un mol de átomos de calcio, eso tiene que tener una masa en gramos de 40,08, me lo dice esto. Entonces, lo que ellos tienen un poco más, ¿sí? Los 3,35X. ¿Y esto cómo se resuelve? 3,35 por 40,08 dividido en mol. Mol con mol se simplifica y me da el resultado en gramos. Es decir, que la masa de 3,35 moles de átomos de calcio es 134 gramos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Siguiente ejercicio. Piénsenlo ahora de nuevo. ¿Cuál relación me conviene usar? Armen la regla de 3 y hagan el cálculo. A ver. ¿Qué es la palabra cantidad que aparece ahí? Mol. La tercera, el mol. Acuérdense, cantidad es lo mismo que me hubiesen dicho, calculame los moles. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Si me dicen cantidad, yo inmediatamente pienso en mol. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se anima a decir qué relación me conviene usar? ¿La de UMAS o la de gramos? La de gramos. Ok, ¿por qué? Y porque ahí tenés los átomos del calcio y el mol de cantidad de calcio. Acá ya tengo la relación a mol, a número, ¿lo ven? Esto era número de átomos que hay en un mol. Entonces, ¿cómo sería la reglita de 3? Se va a cortar esto, después lo retomamos. Sería si en 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio hay un mol, en 1,81 por 10 a la 24, ¿cuántos moles va a haber? Bueno, está bien la regla de 3 armada, en términos de vocabulario no está correcto. Yo lo que tendría que decir... En un mol de átomo de calcio equivale al número de Avogadro. Bien. Ahora sí va mejorando. Perfecto. Entonces, decir que tengo justamente un mol de átomos de calcio es decir que tengo ahí 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, estos átomos que ellos tienen, ¿cuántos moles son? Fíjense que cómo les presentó el problema Cecilia, ella siempre tenía que poner datos al empezar el problema. Tenía que ir a la tabla y buscar. Estoy dándoles la entrada a los chicos que todavía... No sé si soy yo, pero no llego a ver tu pantalla. Pero puede ser que esté lento mi... ¿Están viendo el pizarrón? Yo te veo a vos, Mari, no sé. Solo se lo ve blanco, profe. Ese es el pizarrón. No está escrito nada. Apareció, ahí apareció. No, nada. Ahora, por ejemplo, ¿está? Ahora sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces esperen que termino de organizar esto. Ahí estamos. Ahí. Y borro esto y ya podemos empezar. Creo que ya están todos, ¿sí? No, siguen entrando. Bueno. Entonces, vamos a lo siguiente. Miren, a ver, Ceci, decime vos cuál es el número del problema ahora. Vale. Ustedes tienen un problema que dice, el 5.3, que dice calcular la cantidad y el número de átomos que hay en 100 gramos de helio. Ahí estoy viendo. ¿Lo tienen ese? Yo lo tengo como el 5.3. Es el 3, exactamente. Es el 5.3. Bueno, a mí lo único que me importa cuando leo el problema en esta unidad es que me están hablando de helio. Es lo único que me interesa, ¿sí? Y como me hablan de átomos, me están hablando de un elemento.
Entonces voy a la tabla periódica y busco la masa atómica del elemento expresada en UMAS. ¿Sí? Que cuando yo la voy a expresar en UMAS, no le pongo acá el UMAS, pongo la masa atómica del elemento, y en algunos libros van a ver que les aparece una barrita de masa promedio. Bueno, no, yo voy a poner la masa de un elemento, de un átomo de helio expresada en UMAS. Si van a la tabla periódica, ¿qué número encuentran para el helio? Vayan, chicos, porque de eso se trata. ¿De número atómico, profe? El número atómico del helio es 2, pero yo te estoy preguntando cuál es la masa atómica. 4,003. 4,003. Entonces a eso, como trabajamos con 3 cifras y demás, yo voy a poner que es 4,00 UMAS. ¿Está bien? Es la masa de un átomo del elemento helio expresada en UMAS. Supongamos que me pidieran la masa de un átomo del elemento helio, pero expresada en gramos. Entonces, esto sería lo mismo que poner 4,00 veces una UMA, ¿no? Esto no se pone así, pero si yo la quiero en gramos, para que les quede claro, reemplazo lo que es una UMA por su equivalencia en gramos, que era el 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la relación que les dio Cecilia? Sí, profe, está bien. Bueno, ¿y cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto da esta cuenta? 6,644 por 10 a la menos 24. 644 por 10 a la menos 24 gramos. Ojo, bastaría decir 6,64 por 10 a la menos 24 gramos. Lo tengo que saber sí, porque a veces me piden, la masa de un átomo de helio es 4,00 UMAS. ¿Sí? Acuérdense que esto lo puse para indicarles cómo era la conversión, si no tengo esto. Pero a veces me piden, ¿cuál es la masa de un átomo del elemento expresada en gramos? Entonces tengo que hacer esta cuenta. Pero también me pueden pedir, ¿cuál es la masa molar del helio? ¿Sí? Y por ese cálculo, yo hago una M medio así gótica, porque no es la M imprenta, es una M cursiva, ¿no? Que aparece impresa en las cosas. Esto va a ser 4,00 gramos mol. Esto es lo que Cecilia les dijo al final. Esta idea se comprime así, o sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Un mol. ¿De qué? ¿Cuál es la partícula de un elemento? El átomo. Un mol de átomos. Del helio, que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de lo que sea, porque en un mol hay este número de partículas, la masa que voy a tener es 4,00 gramos. Fíjense cómo es el orden. Primero la masa atómica del elemento expresada en UMAS, es decir, masa atómica, la masa de un átomo expresada en UMAS. Luego la masa de un átomo expresada en gramos, que como les dijo Ceci, es un cambio de unidades, porque un UMA es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, punto. Y esa
este número me da también la masa molar, porque yo tengo este concepto, que un mol de átomos, que son estos átomos, tienen esta masa. ¿Sé lo que me pide el problema? No, no tengo ni idea de lo que me pide el problema, pero tengo que armar esta base de datos. Ahora sí, una vez que... ¿Y cómo lo armé? Leyendo solamente que estaba con el átomo de helio. Vi cuál era el elemento que me habían dado. Ahora sí voy al problema. El problema me dice, calcular la cantidad y el número de átomos que hay en 100 gramos de helio. Entonces, el 100 gramos, que ya es el dato del problema, lo voy a poner acá. 100 gramos. Y como esta columna está completa, es la que me va a regir todas las reglas de 3 simple. Me preguntan, la cantidad primero. A la cantidad tengo que responder en moles. Entonces, ¿dónde voy a poner acá la X? Acá. Y ya está la regla de 3. Yo voy a decir, si cuando tengo 4 gramos de masa de helio, tengo un mol, cuando tengo 100 gramos de helio, voy a tener X moles. ¿Y esto cuánto me va a dar? 25 moles, exactamente. No te olvides del 0, Isabela, 25,0 moles. Esta sería el XA. Ahora, cuando me preguntan números, tengo que venir acá. XB. O sea, y otra vez va a mandar esta columna. Si cuando tengo 4 gramos de helio, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos, bueno, cuando tenga 100 gramos, ¿qué número de átomos voy a tener? ¿Y esto cuánto me da? Chan, 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 charachachan. ¿Cómo es esta cuenta, muchachos? 1,505 por 10 a la 25. 1,505 por 10 a la 25 átomos. Que voy a informar 1, ¿cuánto, Javier? 1,5 o 50. No, porque esto es 5, entonces le aumentas un 1. Perdón, sí. Te perdono, por 10 a la 25. Está bien. Ojo, por 10 a la 25, ¿verdad? Los que están contestando por chat. Ahora, fíjense cómo es el razonamiento del problema. Si no armo lo azul, no puedo contestar al problema. En todos los problemas de ahora en más, siempre tengo que agregar lo que nosotros llamamos la base de datos. Bueno, ¿cuál es tu información teórica sobre el tema? Lo azul. ¿Está? Bueno, entonces a partir de ahí, el dato del problema, ¿dónde lo ubico? Esto se entendió, es la aplicación de todo lo que explicó Ceci. Bien, ahora, este es un problema directo. Bueno, tengo tantos gramos, pero te doy el elemento. Yo te hablé de helio. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen... Ceci, el que dice 22 gramos de un metal puro es el 5,5, ¿sigue siendo? Ahí te digo. Dale, gracias. Sí. Bien. No, el zinc, no, el zinc. Sí, perdón. El zinc, bueno, bárbaro. El 5,5, sí. No, me fijé en el 6. Bueno, entonces vamos a ir, esperen que reorganizo mi computadora. Vamos a ir a otra hoja. En ese problema, el 5,5 les dicen, el número de átomos en 22,0 gramos de un metal puro es 2,41 por 10 a la 23. Entonces, sonaste, porque no te dijeron cómo armás la base de datos si no te dijeron quién es el elemento. Entonces, cuando estás estudiando, vos te marcás el recorrido, vos decís, no sé el elemento.
Bien, pero yo sé que viene la masa, esperen que estaba trabajando, esperen un momentito que estaba trabajando en azul, así no los confundo. Yo digo, no, estoy armando mi base de datos, no sé quién es el elemento, bueno, mi elemento es X. Acá vendría la masa en UMAS, la masa atómica del elemento expresada en UMAS, pero no la sé. Acá vendría la masa en gramos, pero tampoco la sé, porque no sé el elemento. Acá vendría la masa molar, que tampoco la sé. Y en el renglón, ¿qué tendría? Que un mol, ya no pongo de átomos acá, porque ya sé que son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Lo pongo acá. Y acá sé que tendría el dato en masa, pero que tampoco lo tengo. O sea, no tengo nada, pero lo armo el esquema. ¿Estamos? Sobre todo para el que nunca vio estos problemas. El que sabe este tema, porque lo vio en la secundaria y demás, seguramente está diciendo, uy, lo está explicando para salita roja. Sí, lo estoy explicando para salita roja. Bien, entonces este es mi esquema de razonamiento, pero no tengo ninguno de estos datos. Entonces ahora voy al problema, a ver qué me dice. El problema me dice que 22 gramos de un metal puro, bueno, eso iría acá, el 22 gramos. ¿Sí? En esos 22 gramos hay 2,41 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos? Bueno, en mi esquema de razonamiento esto es así. No sé lo que me pregunta el problema, no lo sé. Pero mirando esto y sabiendo que esta columna está completa con el dato teórico y con el dato teórico que es el azul y el dato que me da el problema, ¿qué podría averiguar? Los gramos. Podría averiguar los gramos, porque ahí es donde tengo la incógnita. Bien, Gladys, la masa, dicho así, los gramos es lo mismo. ¿Cómo? Y bueno, yo diría, voy con la primera pregunta, no sé ni lo que me pregunte, yo digo, voy a averiguar esa masa. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a decir, si 2,41 por 10 a la 23 átomos tienen 22,0 gramos de masa, los 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿qué masa me darán? Ojo cómo se hace esta cuenta, ojo. Háganlos todos, por favor, porque hay problemas. La cuenta esta la voy a indicar, es 6,02. Ay, perdón, estoy apurando. Voy a borrar esto. Sería 6,02 por 10 a la 23 átomos por el 22,0 gramos sobre 2,41 por 10 a la 23. Fíjense que muchos de ustedes, cuando no saben manejar exponencial, acá apretan por este 10 a la 23 y les da un número, un error. Díganme cuánto les da a todos esta cuenta. 54,95. 54,95, o sea, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 54,95 gramos bien expresado el resultado, Javier? 55. Exacto. ¿Sí? 55,0. ¿Está? Vamos, sí, profe. Estamos hasta ahí todos bien. ¿Eso qué lo pondría? Acá, 55,0. ¿No? Gramos. Sí. Pero como es la masa de un mol, esperen que ahora borro un poco estas liñitas de punto. Como es la masa de un mol, si ahora yo quiero llenar para arriba este esquema, ¿qué podría poner acá?
55 gramos es la masa de un mol, entonces este sería 55,0 gramos mol, es la masa molar del elemento X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ¿puedo poner ahora acá algún resultado? No, lo rápido es poner que esta masa de este elemento expresada en UMAS es 55,0 UMAS. ¿Por qué? Porque la masa de un átomo en UMAS coincide con la masa molar, el número, no la unidad. Este punto tiene que estar claro. Si sé la masa molar que se expresa en gramos mol, porque son los gramos que hay en un mol, ¿sí? El número es la masa en UMAS. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Si ya sé que la masa de un elemento en UMAS es 55,0 UMAS. ¿Puedo saber quién es el? Masa en gramos. Podría ser la masa en gramos también. Ahora puedo decir 55,0 por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Que esto cuánto daría? 9,14 por 10 a la menos 23. Esa voz que tenés, Javier, impresiona. Vamos, ¿sí? Bueno, podría, pero también lo que dice Isabela tiene razón, o lo que dice Valentina. Bueno, si ya tenés esto, podés saber quién es el elemento. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo saber? Voy a la tabla periódica y fíjense que las masas también tienen un orden continuo que aumentan. Hay inversiones y demás, pero se encuentra fácilmente. Entonces, ¿quién es el elemento X? El manganeso. ¿Seguro? Valentina, ¿por qué dijiste cesio? Es el manganeso. ¿Por qué dijiste cesio? Yo dije No. manganeso, pero soy morena. No, sí, pero Valentina en el chat, porque ahora te explico. Fíjate, Valentina en el chat es en manganeso. Vamos a dejarlo claro. Pero Bien. Valentina en el chat puso que era el cesio. Sí, ¿por qué? ¿En qué se equivocó Valentina? Vio el número atómico y no el número. Exacto, y ese error, Valentina, es típico. Es típico, exacto. Miró el Z, miró que el Z del sello es 55. ¿Está? Así que mucho cuidado, esto lo borro, mucho cuidado, lo que tengo que mirar es la masa atómica. ¿Te quedó claro, Valentina, no? Ahora, bien, lo que me interesa es que vean cómo es el problema al revés. Si ustedes tienen claro la base de datos que tienen que armar, aunque de entrada no puedan poner nada, les va guiando el razonamiento. Porque en definitiva, la pregunta del problema, esperen que ahora voy, era identificar al metal con su símbolo. Bueno, acá está. O sea, listo, ya llegué. Identifiqué al metal con su símbolo. ¿Está? Ahora, si yo no tengo claro cuál es el esquema de razonamiento, no llego, porque digo, ¿qué significa? Tengo que poner, aunque sea estos datos vacíos, e ir armándolo. ¿Se entiende? Ese es el esquema de razonamiento. Otra cosa en cuanto a masa molar, acuérdense que si yo digo 55,0 gramos mol en todas las unidades que tengo así unidades en fracción, acá abajo hay un 1 que no se pone.
Por eso está bien cuando armo el renglón en azul. Digo, un mol tiene estos átomos y tendrá una masa en gramos, que en este caso no la sabía. Otra cosa importante ahí, cuando tienen así las unidades en fracción, acuérdense que en lugar de escribírselos así, en algunos problemas les aparece gramo por mol a la -1. Eso les indicaba que el mol estaba abajo. Eso suele aparecer también. Y muy seguido va a aparecer esto, así que mejor que lo aprendan ahora. ¿Está? Muy seguido les va a aparecer así, porque al tipear los problemas, esto de poner la fracción es un inconveniente. Entonces es muy seguido que les aparezca esto, pero claro, efectivamente, Franco, casi siempre, pero tienen que tener este concepto, que es el que permite poner un mol, que son tantos átomos, son tantos gramos. Ahora el problema, este problema tiene otra pregunta, que les dice en B, calcular la masa de 6,50 moles de dicho metal. Bueno, entonces yo sigo con mi base de datos en azul, pero ahora me dicen que tienen que 6,50 moles. Bueno, entonces acá para ser prolijita, digamos, marco que no es para el dato en rojo, ¿no? Este es el renglón en rojo. Ahora me dan 6,50 moles. Entonces el 6,50 moles va a ir acá. ¿Sí? Bueno, pero todo lo azul es mi base de datos que está completa ya. Ahora, si me piden cuál es la masa de 6,50 moles y la X va a tener que estar acá, X gramos. ¿Está? Entonces, acá puedo decir distintas cosas. Por un lado puedo decir, si un mol de de manganeso tiene 55,0 gramos, bueno, 6,50 moles, ¿qué masa va a tener? Y que según me dicen ahí, es 357,5 gramos. Pero Laura, ¿cómo voy a informar ese resultado? Con 3 cifras significativas. 3, 5, ¿y acá qué pongo? Bien, 358 gramos. Bien, ¿estamos? Pero en el libro da 357, redondo, en la solución. Bueno, porque a lo mejor este 5 que pusieron acá, o a ver, ¿qué pueden haber? Los 55. Deben haber arrastrado, claro, deben haber arrastrado el 54, no deben haber redondeado ahí, pero de todas formas, este resultado se aceptaría, porque está dentro de lo permitido. A ellos llegaron a 357 porque acá deben haber considerado 54,95, ¿sí? Sí, considerando 54,95 te da 357,175. Ahí está, ahí está. Si a vos te da 357, ¿cuánto? 17,5. 17,5. Agarrando el 1 te queda 57, ya está. ¿Está? ¿De acuerdo? En realidad en toda la guía está hecho de esta manera las respuestas. Por eso a veces si trabajan en todos los pasos con 3 cifras, van a ver que les varían un poco los resultados. Y eso es porque las respuestas de la guía están calculadas usando todo el choclo de números de los pasos intermedios para estar más próximo al resultado 100%, digamos, correcto. Pero tranquila que para el parcial todas esas cosas están consideradas y no vas a tener este inconveniente, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entendió este problema? Sí. Bueno, vamos a hacer otro que también sea, a ver, vamos a ir, Ceci, ¿el del talio lo tienen? El del talio, el 7.
Sí, vamos bien entonces. Bueno, es el 5,7 y les dicen una dosis de 400 miligramos de talio. Entonces, vamos al azul. Tuc, 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 tuc. Vamos a poner que tengo talio, TL, aunque no parezca. Masa de un átomo de talio. Vayan a la tabla periódica. Chan, 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 chan. Es el número 81. ¿Cuánto les da la masa atómica? Eso es. Vamos a considerar todos los numeritos. 204,4. ¿Qué unidad pongo acá? UMA. UMA. La quiero en gramos. Ahí aclaren, ¿eh? Masa en gramos. 204,4 por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cuánto me da? 3,4 por 10 a la menos 22. 3,4 por 10 a la menos 22 gramos. Quiero la masa molar, ojo con esto. Bueno, 204,4. ¿Qué unidad pongo acá? Sí, Laura, hace la pregunta. Laura. Gramos. Siempre es necesario considerar todos los números de la masa atómica o puede con 3 cifras. Mira, normalmente lo hacemos con 3, pero para tranquilizar a, creo que era Gladys, no me acuerdo quién era de ustedes, que dice, pero no da eso en la tabla y demás, se me ocurrió poner todas las cifras y redondear al final para que no se sientan con problemas, ¿está? Pero no, normalmente uno pone 3 cifras y listo, ¿está? Incluso también en el examen. Pero en el parcial te van a decir masa atómica de tal, te lo van a dar como dato, no te preocupes. O te van a decir el resultado da entre tanto y tanto, y entonces el resultado entra, sin problemas. Bueno, ahora voy. 1 mol de átomos del elemento, que son 6,02 por 10 a la 23 átomos, tienen de masa 204,4 gramos. Bueno, ahí armé todo. Ahora me dice, una dosis de 400 miligramos. Por favor, si se corta ya saben, ¿no? Tengo 400 miligramos. Y me preguntan, bueno, dice, una dosis de 400 miligramos de talio puede ser letal para una persona adulta. Calcular para dicha masa el número de átomos de talio. No hagan lo que voy a hacer yo ahora. Yo soy alumna y digo, 400 miligramos, y pongo 400 miligramos acá, y me piden número de átomos, ¿no? Sí, número de átomos de talio. ¿Esto estaría bien? No, está mal. Tenés que pasar los 400 miligramos a gramos. Exactamente. Exactamente, Silvia, todos los que dicen bien, Gladys, esto no va. Si acá estoy en gramos, acá tengo que trabajar en gramos. Y es uno de los errores más comunes que vemos. Bien, ahora no me asusten, pero díganme cuánto da 400 miligramos a gramos. Bien, Gladys, es cierto. ¿Sí? Pero para salita roja, miligramos, centigramos, decigramos, gramos. Estos son 0,400 gramos. O lo que decía Gladys, que también está bien, reemplazar miligramos por 10 a la menos 3. Sí, claro. ¿Está? Si se corta, volvemos. Sí. Profe, y Sí. si
no ponemos 0,400 y solo 0,4 afecta en algo. No te va a afectar, pero acostumbrate a las 3 cifras significativas. Agarrá Ok. la calculadora. Si en la calculadora haces la cuenta con 0,4, te da lo mismo que con 0,400. Te da exactamente lo mismo. Pero lo que sí, ojo, pasar las unidades. Sí, Valentina, si se corta, volvemos. No sé si te lo contesté. Bueno, entonces ya está esto. Otra cosa que hacen, ay, ¿para qué voy a volver a escribir la regla de 3? Si total ya está. Con todo respeto, vuelvan a escribir, porque se equivocan. O sea, voy a decir, si en 200, y aparte, ¿cómo lo digo? Si cuando tengo 204,4 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, cuando tengo 0,400 gramos, ¿qué número de átomos tengo? Ustedes suelen decir, si cuando tengo 204,4 gramos hay 6,02 por esa unidad, en 0,400 gramos, ¿qué cantidad de átomos tengo? Y eso es una burrada, porque cantidad es mol. O sea, si estás hablando de número de partículas, tenés que seguir diciendo qué número de partículas tengo. ¿Y cuánto da? 1,18 por 10 a la 21. 1,18 por 10 a la 21. Yo no entiendo la cuenta, ¿lo están confirmando? Ahora, la segunda pregunta es cantidad de átomos de talio. Pero acá me complican, esta sería el XB, ¿no? La pregunta B, esta era la A. Porque me dicen en moles y en milimoles, ¿sí? Entonces yo voy a decir, si cuando tengo 204,4 gramos, unidades, bueno, 1,26 por 10 a la menos 3 y reemplazo la palabra mol por 10 a la tercera milimol. Milimol. Te lo escribo así para que no haya confusión. Y 10 a la menos 3 y 10 a las 3 se van a cancelar, porque sería 10 a la 0 y cualquier cosa a la 0 es 1. Si no, Valentina por 1000, pero te va a dar 1,96 milimoles. ¿Estamos? Este problema lo hacen varias veces, porque es un problema puesto para que trabajen con los cambios de unidades. Y ustedes tienen problemas en eso. Entonces traten de entenderlo bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Esta parte se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora, una vez que entendieron esto, que tienen cuadros para llenar y todo lo demás, viene trabajar con moléculas, ¿sí? Voy a empezar, puedo dar vuelta a la hoja, ¿no? De esto. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo esto, que ustedes no saben lo que es, supongamos, bueno, ya sí lo saben, pero esto, la menor partícula es una molécula, es ácido sulfúrico, y la menor partícula es una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Se corta y volvemos, ¿eh? Que está formada por 2 átomos del elemento hidrógeno, esto es una, por un átomo del elemento azufre y por 4 átomos del elemento oxígeno. ¿En eso están de acuerdo? Sí. Sí. Sí.
Todo el mundo de acuerdo. Entonces, suponete que yo quisiera saber ahora la masa de una molécula de ácido sulfúrico. ¿Sí? Yo quiero la masa de una molécula de ácido sulfúrico. Y digo, bueno, sería 2 veces la masa atómica del hidrógeno, más 1 vez la masa atómica del azufre, más 4 veces la masa ya estoy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, sí. Ahora, esa es la masa molar, la masa de un mol. ¿Estamos? Ahí Gracias. está. Bueno, a ver, esperen que organizo un poco esto. Ay. Y esto lo pongo por acá. Bueno, y esto lo pongo por acá. Y cuando termine de organizar todo, ya nos tenemos que ir prácticamente. Pero bueno, a ver, yo había puesto la molécula de ácido sulfúrico, H2SO4, había dicho que tenía 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces yo decía, si quiero saber la masa de la molécula de ácido sulfúrico, tendría que poner 2 veces la masa del átomo de hidrógeno, más 1 vez la masa del átomo de azufre, más 4 veces la masa del átomo de oxígeno. Esta la sacaría de la tabla. 2 por 1,001 UMAS, más 1 por, voy a redondear, 32,0 UMAS, más 4 veces 16,0 UMAS. ¿Sí? Bueno, como redondeé en azufre y lo otro porque estoy yendo al concepto, acá voy a poner 1,00 que estaría también redondeado. Todo esto en UMAS. Bueno, entonces, si hago toda esa cuenta, me va a dar 98,0 UMAS. ¿Y eso qué es? La masa de una molécula de ácido sulfúrico. ¿Está? Que yo después podría pasar a la masa de una molécula en gramos, haciendo 98,0 por el 1,661 por 10 a la menos 24, y tendría la masa de una molécula de ácido sulfúrico expresada en gramos, que me daría ¿cuánto? Chan, 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 churuchuchum. ¿Cuánto da? $1,63 por 10 a la menos 22. Por 10 a la menos 22. ¿Qué? A Gramos. mí me sale 1,63 por 10 a la menos 23, profe. No sé, alguien que desempate. A mí sale menos 22. Bueno, menos 22. Javier, después fíjate bien. ¿Está? Ok. Es a la Ahora. menos 22. Es a la menos 22, bien. Ahora, si yo voy a la masa molar, habíamos quedado que siempre coincidía en elementos con la masa de
un átomo, pero expresada en gramos mol. O sea que acá yo tendría lo mismo en moléculas, 98,0 gramos mol. ¿Sí? O sea, lo tienen copiado. Voy a borrar lo de la masa en gramos. Esto lo tienen copiado. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si yo borro esto para que quede más claro, digo, bueno, si la masa la masa molar en elementos, ¿no? Hasta en los problemas de recién, coincidía con la masa de un átomo que le cambiaba la unidad gramo-mol, en molécula, esto es una molécula, va a pasar lo mismo. ¿Está? Bien. Por costumbre, entonces, cuando estamos en sustancias, en vez de calcular la masa de una molécula, directamente calculamos la masa molar. ¿Cómo? Y hacemos lo siguiente. Miren, lo voy a hacer, esperen que voy a agrandar esto un poco. Fíjense cómo. Haría, voy a separar esto. En vez de hacer todo este proceso que está bien, uno cuando le dan una sustancia, por ejemplo, me están hablando de ácido sulfúrico. Yo digo, bueno, voy a calcular la masa molar. Y pongo 2 veces la masa molar del átomo de hidrógeno, o sea, 1,00 gramos mol. Más, yo no escucho nada, ¿alguno escucha? Yo vengo escuchando todo muy bien, no sé. Valentina, Sí, yo también. Sí. Capaz que Ah. es tu internet, Valentina. Ah. Bueno. A ver, más 1 por 32,0 gramos mol. Más 4 por 16,0 gramos mol. Con lo cual, estoy calculando el 98,0, pero gramos mol. O sea, lo razonable frente a lo que venimos haciendo es, bueno, cuando paso a sustancias, ahora calculo la masa de una molécula y pongo el resultado en UMAS. Y después yo voy a saber que la masa molar es el mismo número, pero en gramos mol. Así hacíamos en elementos. ¿Está? Pero cuando estamos en sustancias, como con las sustancias trabajamos todo el tiempo, los químicos, directamente calculamos la masa molar, porque nos interesa tener información en gramos. Entonces, voy a calcular de entrada la masa molar. Y después, ¿qué voy a decir? Bueno, entonces la masa de una molécula de este compuesto expresada en UMAS sería 98,0 UMAS. ¿Se entiende? De todas formas, como ya estamos en hora, la próxima clase Cecilia va a empezar atacando esto. Bueno, ¿qué pasa cuando estoy con una sustancia? Profe, Sí. una pregunta medio capciosa. ¿Cuál es la simbología de masa molar? ¿Es Mirá. NG? O No. Mirá, lo que pasa es lo siguiente. La M imprenta, bueno, si te pudiera hacer la M imprenta mayúscula clásica se utiliza para otra cosa. Entonces, cuando estás en clases presenciales y demás, o en la mayoría de los libros, te hacen una M medio inclinada para hacer referencia a que no es esto, que la M imprenta mayúscula clásica significa otra cosa. Normalmente la masa molar se trabajaba con una M mayúscula medio así, medio gótica. No me sale bien la palabra, Cecilia, es una mayúscula, qué sé yo, medio... Sí, media cursiva. Media cursiva, ¿no? ¿Está? Pero ahora se encuentra escrita en mayúscula, como una imprenta mayúscula de costado. De costado.
O sea, Ah, si esta M significa otra cosa. Esta sería la M imprenta mayúscula, que va a significar otra cosa que lo vas a ver dentro de 2 prácticas. Entonces, para diferenciarla de esta, te ponen esta M mayúscula imprenta, pero medio inclinada. Como te imaginarás que a mí hacerla inclinada me costaría un triunfo, sigo utilizando la que utilizábamos en el pizarrón, que era, no se rían, pero yo siempre decía lo mismo, es la M medio gótica del cartel de Mirta Legrand, viste que tiene una cosa media Que gótica. tiene mucho firulete. Eso, con muchos firuletes, eso era lo que se usaba antes. O sea, no es una G, este último poder creo que está dice MG, no es una No, G. no, sí, es eso que no es. yo decía de dónde Ahora sale que no, Que MG. llega a ver como una es G si lo mirás con No, detalle. claro, tenés razón, no me había dado cuenta. Es Bueno, una M profe, media muchas así, gracias. pero un placer, con esa voz, Javier, que me voy a acordar siempre. Bueno, ¿se entiende esto? La próxima Sí, se clase, entiende. para el que lo entendió, puede hacer entonces los problemas que tienen, que es el 5.10 de calcular la masa molar de las sustancias con 4 cifras significativas, les pidan, ¿no? Ahí se lo aclaran, ¿está? Y ahora tengo que cortar, nos vamos todos corriendo, porque hay que darle la entrada al otro turno, Ceci. Bárbaro. Bueno, Bueno, nos vemos el gente, jueves. estudien, por favor, ¿sí? Nos vemos. Nos Hasta luego. vemos, dale, chau, viernes. chau. Hasta luego, Profe, profe. Gracias. Hasta el Chau, viernes. chau. Hasta luego. Chau, chau.